Ok. Vamos a Cantares 4, puestos de pie por favor, 13 y 14. Vamos a orar. Vamos a leerlo y oramos. Tus renuevos, paraíso de granados con frutos suaves, de cánforas y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela con todos los árboles de incienso, mirra y aloes con todas las principales especias. Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas tu palabra, que tú nos enseñes estos principios poderosos, maravillosos, que tú transformes nuestro corazón, que crezcan los frutos del Espíritu en nuestra vida, que tú, Señor amado, puedas transformar nuestro ser. Ayúdanos, Dios, bendice a cada uno de tus hijos que están aquí, transforma nuestras vidas conforme a tu palabra. Bendícenos, Dios, ayúdanos, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos porque eres Dios, te agradecemos porque eres bueno, te agradecemos porque eres precioso. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, estamos estudiando el libro de Cantares, que es un libro espiritual, escrito, es un canto, amén. Es un canto escrito para el corazón. Y en el libro de Cantares estamos aprendiendo que el personaje principal es nuestro Señor Jesús y se manifiesta como el Rey de humildad en primer lugar, en el primer capítulo. Después se manifiesta como el pastor, como pastor. Después como siervo, con C de casa, que es siervo, cervatillo o gamo, la Biblia le llama así. Y después ya en el capítulo 4 como esposo, labrador. Y nos habla del proceso que el Señor tiene en nuestra vida de crecimiento. El tabernáculo tiene tres áreas, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio entraba todo el pueblo, en el lugar santo entraban solamente los sacerdotes y en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año. El rey de humildad y el pastor ministran en el atrio. Por así decirlo, empieza su ministerio en el atrio y después el siervo se añade para ministrar en los montes de Beter, y la palabra Beter significa separación. Aquí le falta el H. Esos montes de Beter es el lugar santo, y el esposo labrador ministra en el lugar santísimo. El Señor nos ha llamado a llegar a la estatura del varón perfecto, amén. Y el lugar santísimo ya tiene que ver con el esposo labrador. Es un crecimiento, aquí el 30%, el que crece al 30%, el lugar santo el que crece al 60%, y el lugar santísimo el que crece al 100%. Hemos estado aprendiendo que ya el esposo, aquí en Cantares capítulo 4, él como esposo labrador viene al huerto, y el huerto es nuestro corazón, amén, donde él descubre, él quiere ya no solamente las semillas, sino quiere los frutos, amén. Dice tus renuevos, dice versículo 12, 4:12, huerto cerrado eres mi hermana, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. La esposa, ¿verdad? Los cristianos que crecen hasta el 100%, dice tus renuevos, paraíso de granados con frutos suaves, y empieza a hablar de los frutos, amén. Y encontramos que estos frutos tienen que ver con son 9 frutos. Está en Cantares capítulo 4, 13 y 14, están los 9 frutos, que son un paralelo de Gálatas capítulo 5. Vamos a Gálatas, no pierda aquí Cantares 4, pero vamos a Gálatas 5, amén. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Señor lo que quiere encontrar en el huerto de nuestro corazón es estos 9 frutos por lo pronto. En total son 12, pero aquí se mencionan 9, igual que en Cantares. Entonces se hace un paralelo, un símil entre los frutos del Espíritu que están en Gálatas y los frutos que están aquí en Cantares capítulo 4. Entonces ya los pusimos la otra vez, vamos a ponerlo rápidamente. El primer fruto en Cantares es el granado.
que tiene que ver con, es que 20, ¿qué? Les dije 23 y 24, Gálatas. 22, 23. 5, 22, 23. Ok. Granados, ¿sí? Número 1 tiene que ver con el amor o con la caridad. Número 2, las cánforas. Ahorita los vamos a estudiar, ¿ok? Tiene que ver con ¿qué? Gozo. Número 3, el nardo. Son dos tipos de nardo, lo vamos a estudiar después, es la paz. Número 4 es el azafrán. Y el azafrán es tipo de la tolerancia. ¿Nos falta tolerancia? Ok, nos falta el fruto del azafrán. 5, caña aromática. Tiene que ver con la benignidad. Benignidad. Salud. Número 6, canela. ¿Sí? La canela, que tiene que ver con la bondad. Número 7 es, a ver, canela, incienso, los árboles de incienso. El incienso tiene que ver con la fe. Número 8 es que mirra, ¿sí, verdad? Mirra, la mirra tiene que ver con la mansedumbre o la humildad. Mansedumbre. Lo abrevio, ustedes lo completan. Y número 9 es los aloes. Y el aloes tiene que ver con la templanza. Templanza, autocontrol, dominio propio, según la versión. Entonces, estos 9 frutos de Cantares son un símil de los frutos del Espíritu que están en Gálatas, que el amado esposo quiere encontrar en el corazón del cristiano. Sí, hermanos, pero no solamente la semilla. Cuando Cristo viene a nuestros corazones, Él siembra ¿qué? Las semillas. Pero el Señor no solo quiere encontrar semillas, sino quiere encontrar, ¿cómo le llaman? Los frutos del Espíritu. Esa palabra es importante, no dice las semillas del Espíritu, sino dice los frutos, porque los frutos ¿qué son? Un proceso de un crecimiento. Cuando una persona ha crecido espiritualmente, cuando una persona tiene madurez espiritual, entonces la evidencia son los frutos. La madurez no la da el tiempo en la iglesia, la madurez no la da el servicio en la iglesia, la madurez no la dan los talentos ni las capacidades. La madurez la da la transformación en nuestra vida de nuestro carácter. Estos frutos son evidencia de nuestro carácter, y en la medida que somos cambiados en nuestra manera de ser, en nuestro carácter, y nos parecemos a Cristo, que tiene estos 9 aspectos de salud, entonces podemos tener estos frutos. Amén. Entonces ahorita vamos a iniciar a estudiar cómo se asemejan y por qué. Por ejemplo, el granado, el amor, ya vimos algo, voy a retomar eso, pero y vamos a ver la cánfora de gozo. Pero son los frutos del carácter. El Señor quiere formar su carácter en nosotros, su manera de ser. No dice que Dios tenga amor, sino dice que Dios es amor. Entonces el amor no es un sentimiento, sino es una manera de ser. La manera de ser de Jesús es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa manera de ser quiere que nuestra vida madure y dé frutos. No solamente que sean semillas, sino que sean ¿qué? Frutos. Vamos rápidamente a ver el granado. Dice aquí en Cantares 4:13, tus renuevos paraíso de ¿qué? De granados. Número 1, granados. Y ya iniciamos a verlo el martes pasado. Las granadas es un fruto que tiene muchas semillas, se compone de muchas semillas. Amén. Y el el amor, la Biblia nos habla de 2 clases de amor. ¿Sí, hermano? De 2 clases de amor. Vamos a Romanos 5:5. Romanos 5:5. El granado nos habla de amor, pero vamos a ver por qué de amor, ¿verdad? O caridad. En la versión 1909 dice caridad, en la versión 60 dice amor. ¿Qué es caridad? Amor con misericordia. No solamente amor
no un amor sentimental, no un amor emocional, sino un amor con misericordia. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es ¿qué? Dado. Entonces un amor, el primer tipo de amor que Dios nos da es un amor por don. Un amor por don. Este amor por don es el don del Espíritu Santo. Es el amor del Espíritu Santo que derrama su amor en nuestros corazones. Este amor es un amor, gracias a Dios, porque bueno, sí se siente el amor de Dios. Amén. ¿Usted ha sentido el amor de Dios? El amor de Dios se siente. Entonces ese amor por don, ese amor que derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones, lo sentimos, sentimos su presencia, sentimos su amor, sentimos que Él nos llena. Es un amor por don. Amén. Él se derrama. Recibimos a Cristo en nuestros corazones y Él derrama su amor. Él nos hace sentir su amor. Sentimos su amor. Pero hay otro tipo de amor, un amor por crecimiento. Aquí es el Espíritu Santo, ¿ok? El que lo derrama en nuestros corazones. Pero hay un amor por la palabra, por la palabra. Vamos a 1 de Juan 2:5. Primera de Juan 2:5. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2, verso 5. Esa es otra clase de amor, es amor, pero es otra clase. Primera de Juan 2:5 dice, mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces aquí dice, el que guarda ¿qué? Su palabra, el amor de Dios, la caridad de Dios está un amor perfecto. ¿Cómo puedo tener ese? Dice, la caridad de Dios está perfecta en él. Pero ese amor perfecto entonces no es un amor por don emocional, sino es el amor que recibimos, hermano, cuando nosotros, no solamente cuando leemos la Biblia, no solamente cuando la estudiamos, sino dice el que guarda, el que vive la palabra. Cuando tú vives la palabra, esa palabra se hace real de tal manera que el Señor dijo, no solo con pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermano, aquí el amor emocional, el Señor sabe que somos seres emocionales, toca nuestros sentimientos, toca nuestras emociones, sentimos que Él está y decimos, Señor, gracias, wow. Cuando lo recibo en mi corazón siento paz. Cuando le adoro, le bendigo, lo siento su presencia, amén. Y bendito Dios por esa presencia. Pero ya el amor, este amor que está en 1 de Juan 2:5, es un amor que pasa por encima de los sentimientos. Una vez platicaba, bueno, he predicado en varios lados, y les decía, es hermoso sentir su presencia, es hermoso cuando Él se hace sentir en nosotros, su presencia manifiesta. Pero ¿qué pasa cuando no lo sentimos? ¿Qué pasa cuando no lo sentimos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir caminando? ¿Vamos a seguir creyendo? Claro que sí, ¿por qué? Porque el cristiano no camina por lo que siente. El cristiano camina por lo que sabe, por lo que ha vivido, por lo que ha experimentado. Y este texto nos enseña eso, más el que guarda su palabra, la guardamos, la vivimos, la caridad de Dios es verdaderamente perfecta en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cuánta gente, cuántas veces esto es la dualidad del cristiano? Que por ejemplo el domingo el cristiano dice te amo, te adoro, llora y dice lo que tú quieras, y el lunes, martes, miércoles ya está desobedeciendo. ¿Por qué? Porque no ha guardado la palabra, porque su amor es un amor ¿qué? Emocional, un amor sentimental, que en un inicio pues lo necesitamos, pero que tiene que madurar, que tiene que crecer, y que crece. Por eso se compara la granada. ¿Cuál de los dos amores será el amor granada? Pues el amor por la palabra, el amor que recibimos a través de la palabra, porque las semillas que recibimos de la palabra de Dios, semilla tras semilla tras semilla que recibimos de la palabra de Dios, nos hace afirmar más la decisión y la convicción del amor en nosotros. Porque el amor, aún en los seres humanos, inicia pues como una emoción, pero finalmente es una elección. Decidimos amar o decidimos no amar. No hay eso de que ya no siento que te amo, ya no. Si ya no sientes es que elegiste ya no amar. Una persona que dice que ya no ama a alguien es porque decide no hacerlo.
¿sí? Entonces Dios no nos amó sentimentalmente y vino y nos dio un abrazo y nos dijo te amo tanto, pero no, Él vino y lo mostró en la cruz del Calvario. Tomó una decisión, tomó una elección, decidió amarnos, murió por nosotros en la cruz. El Hijo de Dios se sacrificó a su Hijo se sacrificó a nosotros y nos mostró su amor, de tal manera que mi amor tiene que madurar y crecer semilla tras semilla. El amor, hermano, que permanece es el amor de detalles, el amor que se siembra día a día. Luego practicamos con parejas cuando hay situaciones matrimoniales, problemas, y muchas veces una de dos, o son porque han dejado de hacer cosas o porque están haciendo cosas que antes no hacían. Han dejado de hacer cosas, ya no se piden las cosas por favor, ya no se dan las gracias, ya no se dan, los esposos ya no se dan un beso en el día, ya no se dan un abrazo, ya no se dicen te amo, y empiezan a hacer cosas que no hacían, ya empiezan a maltratarse, a ofenderse, a faltarse el respeto. Entonces todo eso son semillas. Entonces, ¿qué semillas estamos sembrando? Entonces, en mi relación con el Señor también me da día a día, conforme leo la Escritura, conforme recibo su palabra, llena mi corazón de semillas que quieren formar esa granada de amor, para que mi vida sea una vida que tenga un amor no emocional, sino un amor maduro, un amor que permanezca en medio de todas las situaciones. Un amor que sienta o no sienta, pueda caminar con Él a pesar de todas las cosas. Como hay gente que está dispuesta a morir por Él, ¿sí? Y ahí ya no hay emociones, no hay quien toque un canto, ni quien acompañe con un canto especial o una predicación, no, sino es el amor real de Cristo en nuestro corazón, en el corazón de nuestros hermanos que dan su vida por Cristo. Ese amor debe de crecer en nosotros, hermano, para que no importe la situación que venga a nuestra vida, podamos tener ese amor. Amén. Gracias a Dios por este amor que nos hace sentir, pero aunque no lo sintamos, sigue Él estando ahí y nos sigue amando. Amén. Y nosotros también tenemos que amarlo a Él, aunque a veces no lo sintamos. No siempre se siente Él. Les he comentado, lo repito, se está grabando y también para que lo escuchen los hermanos que lo oigan por internet. A veces, hermanos, cuando nosotros pensamos, vemos de manera equivocada las cosas. Les he comentado que había un hombre que tuvo una visión, y en esa visión dice que vio a 3 mujeres en el altar. O sea, él estaba en el templo y él estaba orando y de repente vio al Señor. Había 3 mujeres en el altar y vio al Señor que se acercó a la primera, y a la primera la abrazó, la consoló, le dijo unas palabras en el oído. A la segunda nada más se paró a su lado, y a la tercera ni siquiera la volteó a ver. Entonces el hombre, como nosotros, quiso pensar, sí, y quiso, o sea, dijo, la primera mujer, el Señor la ama mucho, porque cómo la abrazó, cómo le mostró su amor, cómo le mostró su apoyo. La segunda mujer, pues más o menos, porque el Señor se paró a su lado, pero la tercera de ser tan mala, tan pecadora, que el Señor ni la volteó a ver. Y dice que escuchó la voz del Señor que le dijo, tú no conoces mis caminos, tú no sabes, tú no me conoces a mí. La primera es tan débil en su fe que necesito abrazarla y necesito hablar, me necesita sentir para caminar conmigo. Es tan débil en su fe que necesito estar ahí cada paso de su vida. La segunda ya ha crecido en su fe de tal manera que es suficiente con que me pare a su lado y me sienta para poder caminar. Y la tercera, yo estoy haciendo la obra en ella como un diamante, como un oro. Le estoy sacando el oro puro porque estoy haciendo ese trabajo tan profundo en ella que no necesita sentirme para caminar conmigo. ¿Como cuál somos, hermano? Al principio me declaro culpable, soy como la primera. Al principio verás, buscaba sentir, sí. Yo me acuerdo un compañero que decía, estábamos en la escuela, en la iglesia, congregantes, y me decía, yo me hinco a orar en la noche, ya cuando me voy a dormir, me hinco hasta que lo siento, ya cuando lo siento, entonces ya me acuesto a dormir.
¿sí? Y una vez no lo sentí, pues que me acuesto y ya acostado lo sentí, que me vuelvo a hincar y ya oré y ya me volví a acostar. ¿Sí? Y a veces caminamos para así por sentimientos, porque es bonito. Pero ¿cuántas veces, hermano, no sentimos? Pero aún ahí está Dios. Y Él quiere que lo amemos. Señor, no te amo porque te sienta, te amo porque creo en ti, porque sé quién eres. Y porque te sienta o no te sienta, tú sigues siendo santo, tú sigues siendo bueno. Y tú tienes el control de todas las cosas. Tu palabra lo dice y yo lo creo. Ese es el amor granada, hermano, que tiene que crecer. Solo fue un repaso porque ya lo vimos la semana pasada. El número 2, que es el que quiero estudiar, es la cánfora. En la palabra está la cánfora. El segundo fruto es la cánfora y tiene que ver con gozo, con el gozo, la cánfora. La cánfora del gozo. ¿Sí? Sí. En ocasiones recibe el nombre de hena. Si alguna vez lo lee, recibe el nombre de hena. Y ese, hermano, se encuentra en Egipto y en otros países orientales, sobre todo en Palestina, en Engadi. Acuérdense de esta palabra, Engadi. Ya la estudiamos la otra vez, Engadi. Y bueno, la cánfora de gozo está en Engadi, y Engadi es una ciudad que está en la tribu de Judá. ¿Se acuerda? ¿Qué significa Engadi? ¿Alguien se acuerda? Ahorita vemos la cánfora. La cánfora, hermanos, cuando usted ve en la Biblia la palabra kofer, esta palabra kofer, el kofer tiene que ver con la cánfora. ¿Sí, hermanos? La cánfora da flores blancas y amarillas. ¿Sí, hermanos? Y el fruto tiene que ver con el kofer. ¿Sí? Eso lo vimos. Vamos a Cantares 1:14. Ahorita lo voy a unir. Cantares 1:14. Ya estudiamos eso, pero vamos a unirlo, ¿ok? Cantares 1:14. ¿Sí lo tiene? Racimo de kofer en las viñas de Gadi es para mí, mi amado. Amén. ¿Racimo de qué? La cánfora es el árbol, hermano, que da el kofer. Es un racimo. Y está en Gadi, y en Gadi está en Judá. ¿Qué significa en Gadi? En Gadi significa fuente. ¿Sí? ¿Qué significa Judá? Esa sí, ya sabía que se la sabían, ¿verdad? Alabanza. Amén. Y entonces la cánfora o kofer es gozo. Entonces, si lo traducimos este pasaje, no me voy a meter en la palabra racimo, pero dice, racimo de gozo en las viñas de la fuente que está en Judá, que es la alabanza. Wow, qué traducción, ¿verdad? Racimo de gozo. ¿Dónde vas a encontrar el gozo, hermano? El racimo del gozo, que es el kofer, que lo produce la cánfora. La cánfora produce el kofer, amén. Y tiene que ver con gozo, pero esa está en la tierra de Engadi. Y Engadi es una fuente que está en Judá, que está en la alabanza. Entonces, hermano, el Señor quiere darme un fruto de gozo en medio de la fuente de la alabanza. Amén, hermanos. Un fruto de gozo en medio de ¿qué? De la fuente de la alabanza. Ahorita vamos a unirlo. El gozo, hermano, ¿qué es gozo? Bueno, seguimos con la cánfora. La cánfora, hermano, de su flor se sacan, son unas flores blancas o amarillas como las lilas. Y de su flor, de la flor de la cánfora, se sacan perfume y cosméticos. Les he dicho, hermanos, ¿sabe cuál es el mejor cosmético del mundo? ¿Cuál es el mejor cosmético del mundo? Que no cuesta dinero, pero ¿cómo cuesta el corazón? El mejor cosmético del mundo es el gozo, hermano. Una persona que tiene gozo es hermosa. Una persona que tiene una sonrisa, dice por ahí, ¿verdad? En el Face y eso dice, sonríe, que no cuesta nada, pero que ¿cómo cuesta? Al que no quiere sonreír. Para sonreír hay que tener que o gozo o alegría. Ahorita voy a explicar la diferencia del gozo y la alegría.
porque son cosas diferentes. No es lo mismo el gozo, no es lo mismo la alegría. Entonces, el mejor cosmético es una sonrisa en el rostro, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo he conocido gente que tiene kilos de cosméticos, gasta un dineral en cremas, en antiarrugas, en anti todo. ¿Y qué cree? Pero que tiene una amargura en su corazón y una tristeza. Y por más cosméticos que se pone, no pueden hacer la diferencia, porque en el corazón de esa persona no hay que. ¿Está lloviendo? Ah, está bien. No los voy a dejar salir hasta que deje de llover. No, ahorita. No, ahorita me apuro para que en cuanto se pare, nos vayamos. Va a haber, ya sabe, terminando, se para y nos vamos. Llegando a su casa se vuelve a venir. Entonces, flor, esa flor de la cánfora, del árbol de la cánfora, hermano, la flor da perfume y además un cosmético, ¿sí, hermano? Y ese cosmético, el mejor cosmético que hermosea nuestro rostro es el gozo. Es una sonrisa de gozo, de alegría. Ahorita comparto, pero el Señor quiere que tengamos el fruto del gozo. Por ahí leía, y se me hace curioso, leí en un libro de Marcos Witt, que decía, a veces hay hermanos que parece que los bautizaron en jugo de limón, porque o son muy agrios o a veces hasta amargos. ¿Ha probado limones agrios? Y cuando se pasan se vuelven amargos. Entonces, hermano, el Señor no quiere que yo como cristiano sea amargo. ¿Estamos de acuerdo? El Señor no quiere que yo como cristiano esté agrio, sino el Señor quiere que yo tenga ¿qué? Gozo. Y ese es un mandato de Dios. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Gloria a Dios. 1 Tesalonicenses 5, 16. Dice, 1 Tesalonicenses 5, 16 dice, ¿estad siempre qué? Estad siempre gozosos. Ahora, dice siempre, siempre. Ahí Pablo en Filipenses también habla de eso. Dice, he aprendido a contentarme siempre. Y encontramos dos lados, el lado del placer y el lado del dolor. Las montañas y los valles, el día y la noche, la exaltación y la humillación. ¿En qué? Si tengo exaltación, debo de estar ¿qué? Gozoso. Si tengo humillación, debo de estar ¿qué? Gozoso. Si tengo placer, debo de estar gozoso, pero si tengo dolor, debo de estar ¿qué? Gozoso, porque dice, estad siempre. No dice si quieres. Esa palabra estad siempre gozoso no es si quieres, no da la alternativa, sino es una orden, es un mandamiento. El Señor ordena en Tesalonicenses, así como dice, orad sin cesar. No te pregunta si quieres orar, dice, orad sin cesar. Tampoco te pregunta si quieres dar gracias en todo, dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Pero antes de eso dice, estad siempre gozosos. Y qué difícil a veces es. Entonces, hermano, el gozo no es un sentimiento. El gozo es un fruto del Espíritu, hermano, que tiene que crecer. El gozo, hermano, es una elección. Bendito sea el nombre del Señor. El gozo del Señor es nuestra ¿qué? Fortaleza. Yo tengo que distinguir, hermano, lo voy a mencionar antes de que se me pase. Aquí tenemos una balanza. Una cosa es gozo, en el lado positivo. Otra cosa es la burla. Hay gente que se burla de los demás. Hay gente, por ejemplo, que yo he visto, me tocó ver, me lo he visto en varias veces, pero en una ocasión vi cómo una persona se cayó. Y las personas que estaban a su alrededor, ¿qué cree que hicieron? Se rieron. Y podríamos decir, estaban bien gozosos. No, esos eran unos burlones, ¿sí? Sarcásticos. Sí, lo que hice fue ayudar a la persona a levantarse, a pararse.
Otra vez, eso me pasó ahí en Guerrero, una persona que no nos hablaba, que no nos quería, su familia iba a la iglesia, pero ella la saludábamos, se volteaba, no nos saludaba, no nos quería. Me tocó que en el centro de ahí del pueblo, iba bajo un escalón con su bebé de la mano y que se tuerce el pie, hermano, que se cae enfrente de mí. Entonces las demás gentes que estaban ahí se rieron a carcajadas. Y yo pues rápido paré a la niña y luego la ayudé a levantar a ella y luego ya llegó el varón, porque no estaba con ella, yo creo nos vio de ya llegó y la ayudó. Y ya agradeció, hermano. Podríamos decir, ay, tenemos que aprender a no confundir el gozo con la burla, hermano. La burla es escarnio. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no estuvo ¿qué? En camino de manos, ni en silla de ¿qué? De escarnecer. ¿Qué significa escarnecer? Burlarse, pero viene de una palabra que es escarnecer. Es carne, ¿no? Escarnecer viene de comer la carne de otro. Por ahí ahorita estamos viendo en el Face, que es Cuaresma, en la iglesia católica, dicen, ¿de qué te sirve no comer carne si te comes a tu hermano, no? Porque lo escarneces, eso es escarnecer, lo criticas, entonces, hermano, dice, bienaventurado el varón que no estuvo en silla de escarnecedores. O sea, el Señor, que yo tenga al Señor en mi corazón, el que yo tenga al Señor en mi vida no me da derecho de burlarme de los demás. Yo no tengo que confundir el gozo con la burla, no debo, no puedo. Una vez un hermano compartió en un lugar, pasó y maltrató a unos hermanos, a un hermano que era bien fiel en la iglesia, le dijo, lo maltrató. Y entonces al final me saluda y me dice, no, es que yo hablo la verdad, es que yo hablo la verdad. Le dije, discúlpame, pero el hecho de que tú hables la verdad no te da derecho a ser grosero, ni tampoco a burlarte de los demás. La verdad no necesita que tú te burles de los demás. Entonces, hermano, la burla no es gozo, el gozo es gozo. El gozo es una elección. A veces vemos, si hablamos de los temperamentos, los sanguíneos son muy burlones, pero no significa que tengan gozo. A veces esconden su tristeza o esconden sus complejos de inferioridad burlándose de otros, ¿sí? Entonces la burla no es gozo. El gozo, hermano, dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿verdad? El gozo del Señor es una elección. El gozo trasciende, hermano, las emociones. Entonces no es burla, lo voy a poner en otro lado. Ahora sí tenemos gozo por un lado y por el otro lado tenemos alegría. ¿La alegría es buena o es mala? Es buena. Sí, la burla no. Dios no quiere que nos burlemos. Pero por un lado dice, gocémonos. ¿Qué dice Apocalipsis 19? Gocémonos y alegrémonos. O sea, no es lo mismo. Si fuera lo mismo diría gózate o gózate, ¿no? Pero dice gózate y ¿qué? Y alégrate. El gozo es un fruto del Espíritu. El gozo es un proceso, hermano. Es un proceso de la transformación del Espíritu Santo dentro de mi corazón para que me ayude a tener gozo. Y el gozo no precisamente tiene que haber risa. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque yo he visto gente que, por ejemplo, en un funeral, una hermana, su esposo partió, pero ella tenía gozo. El gozo es profundo, hermano. El gozo no tiene que tener una risa a carcajadas para decir que es gozo. Ella estaba gozosa, le dolía, iba a extrañar a su esposo, tenía lágrimas por el recuerdo, por el duelo, pero dentro de su corazón decía, yo tengo gozo porque yo sé dónde está mi esposo y porque me está esperando. El hermano falleció en la iglesia danzando, hermano. Danzó y se hincó al lado de ella para orar y cuando se hincó le dio un infarto y cayó fulminado, muerto en el templo, hermano. Wow, ¿cómo sería irse así, verdad? Lo último que hizo fue doblar las rodillas para orar y en ese momento gritó ¡ah! Y cayó muerto. ¿Sí, hermano? Oh, en el templo. Y su esposa dice, yo me gozo. Y yo lo vi, o sea, la victoria de Dios, la fuerza de Dios. Ese es gozo. Y no estaba riéndose a carcajadas. A veces pensamos, no, es que gózate. El gozo es profundo.
Ahora, la alegría, hermano, es otro aspecto. Gocémonos y alegremos. La alegría no es un fruto del Espíritu, no dice que haya ahí. La alegría es una elección, hermano. Si hay cantos que dice alégrense, amén. Alégrate. Y tú eliges si te alegras o no te alegras. Tú eliges si. El gozo, hermano, no depende de las situaciones. Yo puedo tener gozo en la hora más difícil, en la hora más triste, en la hora más oscura, porque el Señor dice, estad siempre gozosos. No dice estad siempre alegres, ¿verdad que no dice así? Dice estad siempre gozosos, y el gozo es profundo. La alegría, hermano, tiene su momento. Hay tiempo, dice la palabra, de reír, hay tiempos pero no siempre puedo estar alegre, porque en un funeral, hermano, puedo tener gozo, pero no voy a estar riendo a carcajadas. Dice que alégrate con los que se alegran y llora con qué, con los que lloran. Cuando haya eso, pues llora, ¿verdad? Y aunque sabemos que la persona se va, ¿dónde está? Hay gozo, pero no quiere decir que me voy a reír a carcajadas. Tengo que distinguir esto en mi mente. La alegría es una elección, hermano, que depende de las situaciones. ¿Sí, hermano? Pero el gozo es profundo. Y cuando tengo el fruto del Espíritu, puedo gozarme aún en las situaciones más difíciles, aún en las situaciones más adversas. Por eso el Señor, en la palabra, bendito sea el nombre del Señor, dice que el gozo del Señor, bendito sea su nombre, es nuestra ¿qué? Nuestra fortaleza. ¿Puede bendecir al Señor? Gloria a Dios. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Déjeme ver. Bueno, sí, aquí está, pero primero el 3 y luego vamos a pasar al 4. Filipenses 3. ¿Sí sabe dónde escribió Pablo la carta de Filipenses, hermanos? ¿Sí sabe? Sí. Hay cartas que Pablo escribió en la prisión. Hay otras que él escribió siendo libre. La carta de Efesios y la carta de Filipenses las escribió desde la prisión en Roma. Dice la última parte, escrita de Roma con Epafrodito. Entonces, esta carta la escribe en la cárcel, pero ¿cuál es el tono de la carta, hermano? Sí, Filipenses 3:1. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí a la verdad no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es ¿qué? Otra, amén, dice, resta, hermanos, ¿sí? Quiero decirles, antes de que se me olvide, resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí a la verdad no es molesto el escribiros las mismas cosas, o sea, quiere decir que él insistía en eso, él insistía. Y para vosotros es ¿qué? Es seguro. ¿Qué es seguro, hermano? Dice, para vosotros es ¿qué? Es seguro. ¿Qué es seguro? ¿Cuándo tú estás seguro? ¿Cuándo tú estás seguro? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes cuándo? Cuando te gozas. Cuando te gozas, dice, gózate en el Señor. Cuando te gozas en el Señor, no cuando te gozas en la carne. ¿Estamos de acuerdo? Gozaos en el Señor. Y cuando te gozas en el Señor, eso es ¿qué? Es seguro. ¿Quieres estar seguro, hermano? Gózate en el Señor. Por eso el Señor en Tesalonicenses dice, estad siempre gozosos. Amén. Pablo dice eso en Tesalonicenses, gózate siempre. Y vuelve, y en Filipenses escribe eso, porque es para ti, es seguro. Si te gozas es que seguro, pero claro, dice en el Señor, porque te puedes gozar. Hay quienes se gozan en qué, hermano, en la carne, ¿verdad? Hay quienes se gozan en la carne, lo que hablábamos hace un momento de la burla, del escarnio, del burlarse, el vituperio y todo eso. Pero gozarse en el Señor, hermano, es que es seguro, porque el gozo del Señor te da ¿qué? Fuerza.
porque cuando tienes el gozo del Señor, eso te da que te da fuerza. Luego, como pastor, vemos a la gente, vemos sus situaciones, y luego vemos jóvenes que pues están en la edad de la juventud, todo debiera de ser bello, hermoso, porque están en la edad bonita y no tienen hijos que mantener, no tienen esposa que mantener, no tienen pagos fijos que tienen que hacer a veces, no tienen obligaciones grandes, ¿no? Y uno los ve y uno los ve que se gocen, sí, sino amargados, porque no tienen lo que sus compañeros tienen, porque no tienen otras situaciones, otras cosas. Y vemos hermanos, hermanas adultas ya de edad con enfermedades, con dolores. Por ejemplo, ahorita que está lloviendo, hay hermanas que les avisó que iba a llover, ¿sí o no? ¿A quién le avisó? ¿No? Algunas saben porque les duelen las reumas, la artritis, les duelen los huesos. Y están aquí. Y uno los ve y la actitud es el gozo, hermano. Uno no ve queja, uno no ve murmuración, sino uno ve victoria. Y uno dice, qué tremendo es eso, como el gozo no depende de las circunstancias. Gente, hermano, que tiene carro, bueno, y se enoja porque se le cruzaron en el semáforo o por lo que sea. Y gente que se viene caminando contenta, en paz, gozosa. Y uno dice, Señor, qué tremendo. Como pastores hemos conocido jóvenes, que sus papás les dan todo. En Tampico hubo un muchacho, estuve con él hablando hasta las 3 de la mañana porque estaba amargado porque el papá no le prestaba el carro y porque no le compraba su juguete que quería, su celular. Pero estaba amargado, no quería ir a la iglesia. En Poza Rica otro junior igualito, así casi, nada más que uno es gordito, el de Tampico es gordito y el de Poza Rica flaco. En Monterrey, cree que allá, oh, aleluya. Y están amargados, tristes, enojados, porque no tienen las cosas. Y conocemos otros que los papás no van a la iglesia, jóvenes, no los motivan, al contrario, es una lucha para que vayan a la iglesia, es una lucha para que busquen a Dios, es una lucha. ¿Y qué cree? Ahí están buscando al Señor con gozo y con victoria. Amén. Entonces, hermano, qué tremendo es esto. Dice, gozaos en el Señor, porque para vosotros es ¿qué? Filipenses 4. El capítulo 4 de Filipenses deberíamos de llamarlo el capítulo del gozo. Así como 1 Corintios 3 es el capítulo del amor, así el Hebreos 11 es el capítulo de la fe, pues Filipenses 4 del gozo. Porque dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vamos a leerlos. A Eudías ruego y a Sintique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a los que trabajan juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. 4. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Y está en la cárcel, hermano. Pero desde la cárcel les escribe y les dice, gózate en el Señor siempre. Y le vuelve a decir, y otra vez os digo que os gocéis. ¿Sí ha leído la palabra regocijo? ¿Qué significa regocijo? ¿Qué significa regocijo? Regocijo significa repetir, Entonces gozarte y volverte a ¿qué? A gozar. Sí, hermano, ya Dios hizo un milagro en tu vida, gózate. Y cuando lo vuelvas a ver, vuélvete a gozar.
Ya te gozaste en la iglesia, gózate. Saliste de la iglesia, estás en tu casa, gózate. Vuélvete a gozar. O sea, vive una vida de regocijo. Gozarse tras gozarse tras gozarse. El Señor dice, perdón, Pablo aquí les manda y les dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Gócense, gócense y gócense. Y estamos viendo que el gozo no es un ¿qué? Un sentimiento, no es un sentimiento. El gozo no depende de las ¿qué? Circunstancias ni de las situaciones. El gozo es profundo. Y cuando nosotros, hermano, el fruto del Espíritu crece en nosotros y madura, ese gozo, hermano, podemos escoger gozarnos. Hermano, para que haya un pleito siempre hay, para pelear se necesitan ¿qué? Dos, mínimo dos. Es difícil que alguien pelee solo. Hay gente malita de la cabeza, esquizofrénicos, que pelean solos. ¿Sí, hermanos? Pero la mayoría no pelean solos, pelean con alguien. Entonces, si el otro quiere pelear y tú te gozas, ¿va a haber pleito? No va a haber pleito. Tú dices, no, mira, yo no voy a pelear, Dios te bendiga. Y dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Y te lo, tranquilo, a ver. Le metes un alfiler. Y ya se le. ¿Sí, hermano? ¿Se puede? Sí se puede. ¿Es fácil? No es fácil. Pero sí se puede. Gozaos en el Señor siempre. Estás en el placer, en el dolor, en la exaltación, en la humillación. Gózate. Elige gozarte, porque si te gozas, eso para ti es ¿qué? Es seguro. Hermano, cuando tengas que elegir entre enojarte y gozarte, pues gózate, porque si te gozas es seguro. Ahora, hermano, ten cuidado, porque a veces como cristianos, si te gozas delante de un enojado, va a pensar que te estás burlando. Entonces, sobrio, hermano, porque si no, ¿de qué te ríes? ¿De qué te estás riendo? Es que mira, se está riendo. Y el otro, Señor, pon tu sangre. Amén. Entonces, cuidado. Aleluya. Bendiga el nombre del Señor. Aleluya. Hablando de la risa, Abraham, ¿se acuerda de Abraham y Sara? Abraham y Sara se rieron. ¿Se acuerda de Abraham y Sara? ¿Abraham se rió? Sí, se rió. ¿Y Sara se rió? Todavía era Saraí. Se rió. ¿La risa de Abraham de qué fue? De gozo. Él se gozó y se rió de gozo, se rió de fe. Él creyó. Y Saraí, cuando se rió, ¿de qué se rió? ¿Se rió de qué? De incredulidad. Le dice, de aquí a 9 meses, el Señor le dice, de aquí a 9 meses vas a tener un hijo. Y Sara sería, sí, cómo no. Y dice que estaba para, ¿se acuerda dónde estaba Sara? Es que no lo quiero llevar al pasaje porque si no me voy a tardar. Se los dejo de tarea. Dice que estaba oyendo atrás, o sea que desde entonces, hermano. Ella estaba ahí parando la oreja, estaba ahí. Estaba Abraham hablando con el Señor y Sara parando la oreja. ¿Por qué no se metió? Se podía haber metido, era el Señor. Amén. Pero ella parando la oreja, ahí parando la oreja. Y le dice Abraham, de aquí a 9 meses, de aquí a la época que las mujeres dan a luz, tu esposa va a tener un hijo. Y por ahí atrás ella la carcajada, ya mero, de veras, si ya estoy bien anciana. Tenía 90 años. Mire, no es la clase, pero lo voy a integrar. El Señor hizo tal obra. ¿Cuántos años tenía Sara? 90. Abraham tenía 100. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hermano, Sara entonces era una anciana de 90. Y dice que después de ese pasaje llegó con Abimelech y Abimelech se enamoró de ella. De una anciana de 90. ¿Qué hizo Dios? Dios la rejuveneció. Dios renovó su cuerpo. Dios restauró. Aunque ella se rió, le dijo, aunque te has reído, yo voy a hacer lo que he dicho.
Pero Dios no terminó ahí, sino trabajó en el corazón de ella. A mí me gusta eso de Dios, me gusta ese pasaje, porque trabajó en el corazón de ella de tal manera que Sara, hermanos, llega con Abraham y una anciana de 90 años, Abimelech se enamora de ella y le dice, a ver, tráiganmela. ¿Quién es ella? Es mi hermana, dice Abraham, el otro, ¿verdad? El otro. Es mi hermana, y si era su media hermana, pero dice, es mi hermana. Ah, tráemela, cuñado, nos vamos a hacer cuñados, tráiganmela para acá. Y él la lleva. Hermano, Abraham, ¿qué hizo? Nada hizo más que orar. Pero dice que esa noche Dios se le aparece a Abimelech y le dice, no te atrevas a tocarla. ¿Usted cree que oró Sara? ¿Usted cree que le pidió Sara a Dios? Claro. Y entonces le dice, no te atrevas a tocarla, porque si le pones una mano encima, te las vas a ver conmigo, porque ella es mía. Su esposo es Abraham. Y al otro día se levanta a mí, él es espantado y le dice, oye Abraham, ¿por qué no me dijiste que tu esposa? Y ten regalos, y dice la Biblia que Jehová ya no solo fue el Dios de Abraham, sino también fue el Dios de Sara. Y si estudiamos, se volvió a reír Sara, pero la segunda risa fue una risa de gozo, porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Primero se rió de incredulidad. ¿Cuántas veces nos reímos de incredulidad? ¿Sí, hermanos? Pero bendito sea su nombre, porque el Señor, a pesar de nuestra incredulidad, Él dice, yo lo voy a hacer, no por ti, sino por mí, por Él. Y cuando Él lo hace, nos podemos reír ¿de qué? De gozo. ¿Puede bendecir al Señor? Y entonces dice, gozaos. Pues dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, ¿qué os gocéis? Regocíjate. Por tanto, estamos ahí, Filipenses 4:6, porque quiero terminar con algo. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con nacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será en vosotros. Mas en gran manera, y otra vez regresa a lo mismo, mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para altura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermano. A veces aislamos el texto Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué significa? ¿De dónde viene? De que Pablo dice, sé estar humillado y sé tener abundancia. O sea, yo me contento, yo me gozo en el placer y en el dolor. Yo me gozo cuando tengo abundancia, pero también me gozo cuando tengo necesidad. He aprendido a estar contento. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces aislamos el texto, todo lo puedo en Cristo. Señor, si me sanas es que todo lo puedo en Cristo. Y si no me sanas, pues no, porque me faltó fe, o porque no sé, hay que hacer otra oración, o hay que hacer esta campaña, etcétera, etcétera. Pero si leemos el contexto, dice Pablo, he aprendido a estar contento en la abundancia y en la escasez. He aprendido a estar contento en la exaltación, ¿en la qué? En la humillación. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, gózate en el Señor siempre, porque para ti es seguro. Porque si te gozas en el Señor siempre, ya es en la exaltación o en la humillación, todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece.
Pero ¿por qué? Yo repito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no me funciona. ¿Por qué? Porque te falta un ingrediente. Te falta el gozo. Lo estás diciendo con amargura, con tristeza, con incredulidad, con enojo, con todo eso. ¿Qué crees? No funciona así. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece dice, porque he aprendido a contentarme en el placer y en el dolor. Y te lo comparto y dice, y se los comparto otra vez. Gócense en el Señor, porque es seguro. Porque si te gozas y te vuelves a gozar, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Bendito sea su santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿cuántos necesitamos del gozo del Señor? ¿Cuántos tienen alegría? Sí, pero ¿cuántos necesitamos gozo? ¿Sí, hermano? Los niños tienen alegría. Los bebés tienen alegría. Sí. Su alegría es tan pasajera, algo los molesta y lloran. ¿Sí o no? A mí me tocó ver a un niño, su mamá estaba en el féretro, acababa de morir. Estábamos en el velorio, iba a ser el entierro. El niño está ahí parado, le dan una paleta, hermano, se alegró, se sonrió y se fue. Yo dije, qué simple es el niño. Pero así es la alegría. La alegría es tan pasajera como eso. ¿Sí? Cambia la situación, cambia la circunstancia y ya se me fue la alegría. Me dan el dulce que me gusta y ya regresó la alegría. No me habla quien espero, me entristezco. Me habla, me alegro. Y así me ando. Somos ¿cómo se llama? Somos un sub y baja, ¿no? De emociones. Pero el que tiene gozo, hermano, el gozo que dice, gózate siempre. No dice alégrate siempre, gózate siempre porque el gozo es profundo. Porque el gozo, independientemente de las situaciones, si es un fruto del Espíritu, si es el gozo en el Señor, el gozo que permanece. No importa la situación, la persona, el gozo que permanece, porque el gozo nos lo da que el Señor. ¿Cuánto necesitamos de ese gozo? ¿Sí? ¿Cuántos hemos experimentado alegrías? Pero ¿cuántos necesitamos ese gozo profundo? Amén. Podemos venir al Señor y decirle, Señor, dame de tu gozo en medio de las situaciones. Dame esa cánfora. Decía, cánfora, cofre de gozo en la fuente de alabanza. ¿Sabías que cuando tú le alabas, cuando tú le agradeces, su presencia te da ese gozo? Y fluye como una fuente dentro de ti, que puede ser permanente. Dice el Señor, le dijo a la mujer samaritana, si yo te diera del agua que yo tengo, sería en ti como una fuente que salta para vida eterna. O sea, en otras palabras, si lo estudiamos a otro lado, salud como una fuente inagotable de gozo. Pero ¿quién nos da ese gozo? Él.